sé con quién más no me saludé. Con el pastor Carlos. ¿Cómo han estado mis hermanos? ¿Cómo van todas las cosas? Bien. Bien. Bien para no preocuparme. Entonces ese bien es una palabra optimista, de actitud positiva, o una palabra de fe. Bueno, entonces vamos a mirar hoy acerca y vamos a hablar acerca de eso hoy. El Señor hace 8 días me habló, fue muy confrontante porque de pronto uno siempre pues como que va avanzando en las cosas con el Señor, ¿sí? Pero hay momentos en donde uno como que en la parte espiritual uno como que dice, Señor, o sea, como que llegué a un punto y necesito más adelante, necesito subir a otro nivel. Entonces yo en días pasados le había dicho a mi esposo, le había dicho al pastor Mauricio que orara por mí. Yo le dije, no, yo quiero, o sea, como que el Señor haga algo así como diferente, porque yo necesito como avanzar a otro nivel. Entonces él me dijo, bueno, pues esperemos a ver el Señor qué me dice, sí, a ver cuándo se da la oportunidad. Y yo, ay Señor, una vez, o sea, que ore por mí de una vez. Nosotros somos así, ¿cierto? O sea, como que quisiéramos ya, si es la sanidad la queremos ya, si es una conversión de un familiar lo queremos ya, ¿cierto? Entonces, bueno, yo estaba anhelando ese nivel con el Señor de nuevo. Entonces, hace 8 días el pastor Mauricio estaba orando por los enfermos allá en Bogotá, y después de que oró por los enfermos, ellos pasaron, les ministraron y todo eso, después pasamos, él empezó a decir que el que tuviera una petición muy, muy grande delante de Dios, que pasara al frente. Y yo al principio como que no entendí, ¿sí? O sea, no, yo pensé que era para el resto de las personas. Y la vez pasada que estuvimos en Bogotá también me pasó, pero ese día sí me quedé sentada y no pasé. No, es que estoy aquí con el niño, no sé qué, y el Señor, o sea, a través de Mauricio me decía, ven, y yo no. Y claro, yo me sentí muy mal después porque yo no, o sea, como que a veces uno no entiende los momentos de Dios, ¿no? Como no tiene ese discernimiento bien puesto para las cosas del Señor. Entonces, bueno, la vez pasada no pasé, pero esta vez pasaron los hermanos y ya casi al final yo dije, oigan, yo le había pedido al Señor esto, lo otro, tal, me pasé allá adelante y yo, ay Dios mío. Ya el Señor estaba diciéndole, Eduardo. Y yo, ay Señor, no puedo dejar que pase esta oportunidad, esta es mi oportunidad, ¿cierto? Pero en medio de la administración, bueno, pastor Mauricio estaba orando por las personas, el Señor hablándoles, y cuando paso yo dije, Señor, esto es que yo voy a recibir, no sé qué, y entonces el Señor me dice, mira, ya tú lo tienes, pero te ha faltado fe. Entonces yo dije, bueno, el Señor me habló otras cosas y fue muy lindo, fue bien bonito, pero entonces a mí me quedó sonando mucho eso, y yo en ese mismo momento le dije, Señor, perdóname, la incredulidad es un pecado terrible, ¿sí? Y yo le decía al Señor en ese momento, perdóname, y en ese mismo instante Mauricio me decía como, sí, pídele perdón al Señor, porque este es el tiempo. O sea, aquí en este tiempo, en este momento podemos arrepentirnos y el Señor va a hacer lo que Él dijo que va a hacer con nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar qué significa eso de la fe, porque es tan importante que nosotros tengamos fe, ¿sí? Vamos a mirar algunos puntos acerca de eso. Es una ayuda para mí, es una alegría para mí poder estar aquí en esta mañana. Siempre me dan muchos nervios. La vez pasada también estaba el pastor Antonio acá, entonces claro, uno dice, está mi pastor aquí atrás, ¿qué tal yo la embarre? ¿Qué tal diga algo que no debí decir? Bueno, todo eso, ¿no? A veces viene como esos temores, pero bueno, vamos a echar todo eso fuera hoy en el nombre del Señor, ¿vale? Amén. Vamos a mirar entonces la palabra del Señor en un capítulo, no sé si de pronto ustedes me ayudan. ¿Qué capítulo es el que habla profundamente de la fe en la Biblia? A ver si alguno de ustedes lo sabe, lo recuerdan. Ajá, ¿qué capítulo es en la Biblia? Súper importante que no lo... La fe dice 2 Corintios 4.
Moisés. Esto lo estuvimos viendo el viernes. Por ahí les envié el audio para los que quieran escucharlo, los que puedan escucharlo también. Hebreos es el capítulo de la fe. Sin embargo, vamos a también a mirar 2 Corintios capítulo 4. ¿Listo? Entonces, vamos por favor a Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar el Señor que quiere hablarnos hoy. Hebreos capítulo 11. ¿Me dicen cuando lo tengan, por favor? Hebreos está al final, después de todas las cartas. ¿Sí? Amén. Listo. Bueno, entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Nosotros diríamos, no es tan sencillo definirlo, porque cuando nosotros hablamos de la palabra creer, es una palabra que en este tiempo es una palabra de duda. Yo creo que sí, pero por dentro no se sabe si sí o si no. Si se han dado cuenta, ya es una palabra que se ha deteriorado mucho. ¿Sí? Cuando ustedes le dicen, ¿va a venir a la iglesia? Yo creo que sí, es como de pronto, pero no hay una seguridad y una certeza. Pero la palabra que nos habla aquí nos dice, es pues la fe, la certeza. Certeza es algo que no duda, ¿cierto? Que es totalmente seguro. Exacto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Sí. La salvación la tenemos nosotros, dice que la salvación la tenemos por gracia, ¿cierto? Pero no todos Sí, claro, pero entonces, cuando nosotros ya estamos metidos en el camino del Señor, para nosotros, ¿qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? Vernos por Dios. Claro, estamos esperando la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Nosotros estamos en esa espera, estamos en esa necesidad de que Él venga. La convicción de lo que no se ve, ¿sí? La convicción de lo que no vemos. No lo hemos visto. No lo hemos visto todavía, pero lo estamos esperando. Pero aquí hay dos palabras que son bien fundamentales. Son certeza y convicción. No lo hemos visto, pero estamos seguros de que va a venir. Exactamente, no lo hemos visto, pero la palabra del Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeren, ¿cierto? Bienaventurados es dos veces con grandes bendiciones. Muy, muy, muy bendecida la persona que sin ver creyó, ¿sí? Entonces, ese es como el punto de la fe. La fe la tenemos para las cosas que no hemos todavía alcanzado. No quiero hablar tanto de las cosas materiales, aunque es uno de los puntos, o de la salvación de pronto de algún familiar, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros oramos, pero que todavía no hemos recibido. Pero nuestra fe fundamentalmente debe ser en la salvación y en la vida eterna. ¿Sí? Es muy importante que entendamos esto, porque se utilizan mucho estos versículos de pronto en doctrinas de prosperidad para decirle a usted, tenga fe, que usted va a recibir su casa, su carro, no sé qué, bueno, toda esa cantidad de cosas que algunas veces nos habla el pastor Mauricio y que algunas veces de pronto hemos escuchado, ¿cierto? Entonces la fe es 100% seguridad de algo que esperamos, es la plena convicción de algo que aún no vemos. La fe es lo contrario a la incredulidad, que es pecado. La incredulidad es un pecado terrible, como les contaba yo ahorita mi testimonio. Les digo, le decía yo al Señor, perdóname, porque tú me has hablado muchísimos años, me has dado una cantidad de promesas impresionantes,
Yo no sé a cuántos de ustedes el Señor también les ha dado muchas promesas, ¿cierto? Amén. Entonces, durante mucho tiempo el Señor me ha hablado, me ha dicho, usted va a hacer esto, usted tú vas a hacer esto. Bueno, muchísimas promesas, ¿cierto? Pero la incredulidad de no creerle a Dios es un pecado. A veces nosotros tenemos nuestra mente en que es más efectiva una pastilla, por ejemplo, ¿cierto? Y de pronto hasta hemos dicho, uy, es que yo le tengo una fe a ese ibuprofeno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros pongamos nuestra fe en Una pastilla. una cosita así chiquitica que no? A la vez como dura, porque Claro, si no tenemos una fe grande, estamos dudando de Dios, del poder de Dios. que nos va a dar. Exactamente. Si nosotros no tenemos esa fe, estamos dudando, ¿cierto? Entonces, la incredulidad, por eso es un pecado tan terrible. Vamos a mirar en dónde aparece este pecado. Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Si están en negativo, pasan adelante por abajo. Apocalipsis. 21, 8. En los cobardes, en Pedro, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los psicólogos, todos los mentirosos, Yo por eso me voy también como que yo estoy segura que se va a empezar a que arde con fuego, así que en la muerte se nos da. Voy a leerlo acá para que quede bien, para que nos lo escuchemos todos muy bien. ¿Listo? Gracias. Dice, Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí vemos una lista de pecados que nos da el Señor para entender quiénes van a entrar al infierno. Dice cobardes, incrédulos, que es de lo que estamos hablando, es un pecado gravísimo. ¿Sí? Primero entran los cobardes, y los cobardes, ¿quiénes son? Los que habiendo escuchado la palabra de Dios no creyeron, ¿sí? Y el incrédulo es el que duda, el que no cree, el que duda. Después habla otras cosas, ¿no? Abominables, homicidas. Imagínense, está primero la incredulidad que el que comete homicidio. Los fornicarios, o sea, va más rápido, ¿sí? El cobarde, el incrédulo, que los mismos esos pecados que nosotros decimos, uy, son terriblísimos, o sea, matar a una persona es una cosa terrible, pero el pecado de la incredulidad es una cosa que ofende mucho a Dios, porque es como que nosotros ponemos en duda que Él es Dios Todopoderoso, ¿sí? Entonces por eso en el momento que el Señor, yo nunca me imaginé, no me esperaba que Dios me dijera eso, o sea, te falta fe, no has tenido fe para esto, ya lo tienes. O sea, ¿qué entonces hay que hacer si ya lo tenemos? Activarnos. Bueno, pero vamos a seguir adelante, vamos a seguir mirando qué más nos dice aquí. Dice, ¿por qué esperamos algo con tanta confianza o por qué creemos en algo que no se ve? Porque Dios lo habló, ¿cierto? Porque Él es verdadero y yo debo creerle a Dios sus promesas y lo que Él habla. Pues Él hará lo que ha hablado y prometido tal cual lo prometió. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros entonces? Cuando Dios nos habla las cosas, cuando Dios ora por nuestra enfermedad, cuando Dios nos ha permitido que se ore de pronto por los familiares que nos ha faltado muchas veces para no recibir esas necesidades que hemos estado pidiendo. Nos ha faltado fe. Recuerdan también cómo el Señor Jesús iba y sanaba a todos los enfermos, pero hay una parte en la Biblia en donde dice, y allí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque faltaba fe. Faltaba la fe. Entonces, ahorita vamos a orar, pero esta palabra es para que venga avivamiento a nuestras vidas y entendimiento en qué estamos fallando. Lo hablo no solamente por mí, sino que sé que muchos años hemos de pronto estado orando por algún familiar o por alguna enfermedad y no hemos recibido todavía milagro. Nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros estemos completamente sanos.
Amén. ¿Cierto que sí? O sea, ¿por qué? Porque Él murió en la cruz, Él fue latigado y dice que por su llaga hemos sido nosotros ya sanados. Entonces, si no hemos recibido esa sanidad a pesar de que han orado tantas veces por nosotros, es porque nos está haciendo falta tal vez la fe, ¿sí? A veces juegan otros factores, pero hoy Dios nos dice que tengamos fe. ¿Listo? Entonces, Fe y arrepentimiento. exactamente. Si no hay arrepentimiento, no hay fe. Esas son las dos, sí, muy bien, esas son las dos características que ha dicho Dios acerca de las personas que van a entrar a mi amado Jesús, ¿sí? Dice aquí que entre la promesa y el cumplimiento hay un camino, ¿cierto? Cuando el Señor promete algo acerca de cosas que va a hacer en nuestras vidas, hay un tiempo, ¿cierto? Entonces, entre la promesa y su cumplimiento hay un camino, por eso la fe se somete a los tiempos de Dios. Y en medio de que Él nos ha prometido cosas, pasan dificultades, vemos como que las cosas están peor, ¿cierto? Muchas veces hemos pedido Y estamos diciendo, Dios no nos escuchó, Dios no nos va a conceder lo que le estamos pidiendo. Porque nos falta la fe. falta la fe. Entonces dice que la fe se somete a los tiempos de Dios. La fe en Dios se sostiene en sus palabras y se sujeta a sus tiempos. Entonces, ¿qué nos falta muchas veces cuando no tenemos la fe? Nos falta otra característica que es también fruto del Espíritu, que es la paciencia. Esperar. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Tenemos fe, pero nos empezamos a desesperar porque no recibimos lo que hemos pedido, ¿cierto? En el caso de lo que esperamos, que es más importante, la venida del Señor, que hablan muchas personas, muchas veces, dicen, ay, pero ustedes ¿por qué hablan de la segunda venida del Señor? Tantos años hace que están hablando de eso y miren, no llegan. Y dice la palabra del Señor que Él no retarda su venida, sino que tiene misericordia de nosotros para que lleguemos a la salvación, para que se completen el número de los escogidos, dice la palabra del Señor. O sea que si no ha venido el Señor Jesús es porque en este tiempo todavía es necesario que se conviertan nuestros familiares, que sigamos orando, clamando por nuestros vecinos, por cada una de esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida, porque de aquí en adelante no es una cosa que solamente... son solamente nuestra familia y nuestro circulito y eso, no, sino que Dios ya nos ha abierto nuestro entendimiento, ¿cierto? Nos ha dado misericordia para que nosotros podamos orar, para que podamos predicarle la palabra del Señor a todas esas personas que no tienen al Señor Jesucristo en su vida. Nosotros vamos, si somos en este día, nosotros vemos y decimos, uy, Dios mío, pero no vino la gente, bueno, ¿qué pasó? Somos saetas en manos de Dios y el Señor está preparando a la gente que está aquí, porque nosotros somos los que vamos a hacer, en el nombre del Señor Jesús, que se llenen todas estas sillas, que se compren más y que se llenen hasta afuera. Pero no solo eso, sino que también el Señor quiere que nosotros salgamos a predicar la palabra a otros lugares, que a donde vayamos siempre llevemos esa palabra del Señor, pero para eso necesitamos esa fe, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar lo que dice Romanos 10, 17. Está después de Hechos. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice aquí la palabra del Señor: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué clase de fe puede tener una persona que no escucha la palabra, que no lee la palabra diaria? Se va, ¿cierto? Está muerto. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero dice aquí que
dice aquí que la fe de Dios se sostiene en sus palabras y se sujeta a sus tiempos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, pero nosotros no estamos poniendo de pronto como esa fe en lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ¿qué pasa? Es como de nada nos sirve, es como letra muerta. Dice, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, nosotros debemos leer la palabra, ¿sí? Como en el Espíritu Santo, orando, pidiéndole al Señor, mira esto, qué cosas tan duras y tan tremendas hay en la Biblia. Pero dice también en la palabra, dice también el apóstol Pablo, que esas cosas fueron escritas para ejemplo a nosotros, para saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿cierto? Son palabras que nos dan ejemplo. Allí hay personajes, allí hay siervos de Dios que cometieron errores, ¿cierto? Que pecaron. Estamos en este tiempo leyendo los libros de los reyes, ¿cierto? Esa es la palabra que hemos estado enviando aquí por la iglesia. Entonces vemos aquí cómo los reyes, había unos que sí hacían lo que le agradaba a Dios, pero habían otros, la gran mayoría, ponían ídolos, ¿sí? Dice ahí que ponían esos árboles frondosos y que allí daban como adoración a los demonios, ¿sí? A los ídolos. Hacían una cantidad de cosas que no eran agradables a Dios. Unas cosas terribles, quemaban a los niños, ¿sí? Y Dios les había hablado desde el principio las cosas, ¿verdad? Cómo debían hacer las cosas. Y entonces de pronto uno lee estas cosas y si lo leemos con un espíritu religioso decimos, uy, pero esos reyes sí que eran terribles, ¿no? Uy, qué reyes tan malos. Yo recuerdo que en una época, cuando estaba leyendo Génesis hace años, yo leía la parte de donde salen de, no era en Génesis, no, era en Éxodo. En Éxodo es cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Entonces, leyendo Éxodo yo decía, uy, pero qué cosa tan terrible. Esta gente, después de todas esas señales tan impresionantes que hizo Dios allá en Egipto, o sea, lo vieron cómo se convirtió el agua en sangre, ¿cierto? Vieron las moscas que venían, vieron que no les tocaba a ellos, pero sí tocaba a los egipcios, esas úlceras, del granizo, bueno, una cantidad de cosas tremendas que pasaron allí. La muerte de los primogénitos, o sea, vieron todas esas señales. Ven que se abre ese mar rojo y que ellos pasan por ahí, ¿cierto? Que los saca. Entonces yo leía todo eso y yo decía, oiga, pero estos tipos sí eran bien terribles, bien incrédulos, bien... ¿Cierto? Vieron esas señales tan impresionantes, esas cosas tan tremendas. Y en una de esas ocasiones que estaba leyendo eso y yo en mi corazón decía, uy, eso era terrible. Y orando después el Señor me dice, pues tú estás igualita. Eso se llama religiosidad. Religiosidad, porque creemos que lo que estamos viendo hacia afuera solamente no nos está tocando a nosotros, ¿sí? Estamos creyendo que nosotros sí somos buenos porque, mire, yo no tengo esos ídolos, mire, si yo hubiera visto eso, yo sí creería, yo sería como ese Josué, así, tremendo, ¿cierto? Pero realmente no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo cuando nos da temor hablarle a la gente de Jesucristo, cuando nos escondemos, cuando no hacemos las cosas que Dios nos ha hablado que debemos hacer, cuando nos da pereza leer la Biblia. Ahí estamos siendo religiosos. Cuando nos da pereza orar. Miren, yo les digo, eso no es fácil. Y se los digo, o sea, porque es que de pronto uno dice, uy, allá los pastores, Mauricio, eso para Mauricio debe ser facilísimo, para Pastora Astrid también, no, eso mejor dicho fácil orar. No, yo les digo, no, mire, eso tiene que uno de verdad orar, empezar, tener la disposición, no tener distracciones. A veces le pasa a uno que está uno ahí tratando como de meterse en el espíritu y empieza uno a pensar en otras cosas. Miren, yo les digo, eso no es fácil, ¿sí? A veces se cansa uno, pero en la medida en que nosotros nos metemos, así, y se hacen las cosas, se nos va quitando la pereza, nos va dando como esa alegría de hacerlo, o sea, como que Dios empieza a llenarnos con su presencia. Pero el problema está es que no lo hacemos.
ni siquiera lo intentamos, ni siquiera empezamos a hacerlo, ¿verdad? Exacto, es como cuando uno va, no sé cuál sea el oficio que no les gusta hacer, digamos, no sé, lavar la loza, por ejemplo. Uy, no, qué pereza, y ese cerro de loza que hay allá. Es un ejemplo, ¿no? De pronto sí les gusta lavar la loza, entonces dicen, uy, tan chévere, vamos rápido a lavar la loza. Es un ejemplo. Algún oficio, ustedes ahí lo van pensando. Entonces, ya después que uno empieza a lavar la loza, uy, qué chévere, y uno empieza a lavar, y ya después no solamente lava la loza, sino que lava el mesón y arregla, limpia, ¿cierto? A veces la pereza es como empezar a hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esta palabra que Dios nos está dando, porque debe quitarse de nuestras vidas esa pereza para poder empezar a fortalecer nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué problema hay en que ustedes pongan la palabra? Y ahorita hay tantos, miren, yo hace años yo decía, ay, tan chévere que uno pudiera escuchar la palabra mientras está haciendo oficio, mientras que está haciendo otras cosas, porque eso de todas formas le queda a uno, ¿sí me entiendes? En vez de estar uno de pronto viendo o poniendo música, bueno, claro que uno puede poner música cristiana que también ayuda, porque uno va haciendo el oficio y va adorando al Señor y va orando, ¿cierto? Pero música de otra clase o pone uno una novela para ir haciendo el oficio, lo que sea. Entonces, en vez de todas esas cosas, empieza uno a fortalecer la fe a través del escuchar la palabra del Señor. La coloca uno ahora por YouTube, la coloca uno ahora en estos celulares que tenemos, en donde está la Biblia en audio también, ¿sí? Hay muchas formas, hay muchas maneras de hacerlo, pero lo más importante es que en medio de todas estas cosas esté el Espíritu Santo, porque si no volvemos al otro punto, nuevamente a la religiosidad, cuando las cosas otra vez como que no, o sea, como que no sale uno de esa rutina, como que se vuelve todo como rutinario, como ya sé cómo hacerlo, entonces ya se me vuelve una rutina. En la oración es necesario que venga esa presencia del Espíritu Santo. A veces podemos demorar horas allí esperando que descienda la gloria de Dios, pero es tan bello, es tan precioso ver cuando desciende esa presencia del Señor, cuando nos inunda, cuando podemos descansar en Él, cuando podemos ser consolados por Dios. Es tan precioso, es tan hermoso el galardón que tenemos ya cuando estamos en la presencia del Señor. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Es importante escuchar la palabra de Dios los domingos, ponerla por obra. Es importante, yo les he hablado en otras oportunidades acerca de que cuando vengamos a los cultos, como cuando uno estaba en el colegio, en la universidad, uno llevaba una libretica para tomar apuntes, para anotar, no sé, de pronto no a todas las personas les resulta eso porque de pronto tienen buena memoria, ¿cierto? Pero si yo les pregunto a ustedes hoy, ¿qué habló el pastor Mauricio hace 15 días? ¿Quién se acuerda? ¿De qué habló el pastor Mauricio hace 15 días? Bueno, pongámoslo más fácil. ¿De qué habló el ministro que está levantando el Señor aquí en esta congregación, que es Carlos Alberto, hace 8 días? ¿De qué habló él hace 8 días? De la felicidad. Ah. De la felicidad fue. Bueno, entonces, pero está más fresquito el de hace 8 días, ¿por qué? Porque ya ha pasado menos tiempo, ¿no? ¿Por qué es bueno anotar entonces? Digo yo, pues o sea, si nosotros no tenemos buena memoria, a mí me pasa eso, por ejemplo, ¿sí? Yo... Filipenses habló mucho el pastor Mauricio sobre Efesios, Filipenses habló mucho, yo lo tengo señalado en la Biblia. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, eso está muy bien. Entonces, utilicemos esos recursos, ¿sí? Esos recursos que tenemos para poder aumentar la fe, para poder estar más cercanos a Dios, ¿vale? Dice aquí, creemos en la salvación porque Dios dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan 3:16, no lo mencioné, sino que lo estaba recitando. Entonces, hay dos cosas en las que nosotros creemos. Entonces, creemos en la salvación, ¿cierto? Porque Dios dijo eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de salvación, ¿cierto?
Ahora vamos a mirar una promesa de sanidad. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Y los que están enfermos o estamos enfermos y tenemos alguna enfermedad, vamos a recitarlo, aprendérnoslo. Isaías 53:5. Vamos a renovarnos en nuestra fe, amén. En este día vamos a tener transformación en nuestras vidas y a nuestro alrededor a través de esa fe que el Señor nos ha dado y que va a crecer. Porque dice la palabra también que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, ¿cierto? Chiquitico. ¿Qué pasa con ese grano de mostaza? Eso crece y se vuelve un árbol impresionante, muy, muy grande. Entonces es necesario que avivemos la fe cada día, en cada momento, que le creamos a Dios sus promesas, que creamos a Dios todo lo que Él nos ha dicho. Entonces dice acá, Isaías 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Les recomiendo que lo lean todo porque es hermoso, ¿no? Pero pues ahorita no tenemos tiempo para leerlo, pero ahí están las promesas de Dios, ¿sí? Como hablaba el Señor en el Antiguo Testamento y les decía: miren, las palabras que yo les he hablado, repítanlas a sus hijos por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando van por el camino. Nosotros somos como niños. Nosotros tenemos después de que el Señor no se ha revelado en nuestras vidas y que hemos tenido un nuevo nacimiento, ¿sí? Nosotros empezamos una niñez con el Señor, ¿cierto? Como bebés, después como niños, después como adultos y luego como ancianos espirituales. Entonces, en cada uno de esos pasos, Dios de verdad en cada detalle le muestra a uno cómo Él es Padre con nosotros. Y ayer me pasaba algo con Josué bien lindo, y es que él a veces es mal geniado, ¿no? Ustedes lo han visto que a veces como que, ay, así, bravo y serio, pero en otras ocasiones es lo más dulce y lo más tierno. Entonces venía a mí y entonces sonreía y me decía: mami, mami, me abrazaba. Yo decía: uy, Dios mío, o sea, como que le llena tanto el corazón. Pero yo pensaba en ese momento, ¿cómo será Dios con nosotros? ¿Sí? Que si nosotros nos acercamos a Él, por ejemplo, en la adoración, y le decimos: Señor, o sea, como si fuéramos esos bebés como Josué o como Emanuel, como si fuéramos esos niños y le decimos: papá, o sea, como eres precioso, eres muy lindo, queremos abrazarte, ¿sí? Y entonces eso lo enternece a Él también muchísimo, y eso es lo que Él busca. Por eso dice la palabra del Señor que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él anhela. Pero si Él está con nosotros, o nosotros estamos todo el tiempo bravos, malhumorados, haciendo mala cara a toda hora, entonces Dios dice: ay, no, qué pereza ese hijo mío, ay, ¿cierto? Pues así nos pasa con nuestros chiquitos a veces también, ¿no? Porque se pone así como tan cansón y como tan nerviosito. Así muchas veces somos nosotros. Entonces Dios quiere de verdad que nosotros lo conozcamos a Él, ¿sí? Y esa fe, esas palabras que Él nos habla allí en la Biblia, nos hacen entender cómo es su naturaleza. Cuando nosotros vemos nuestras relaciones, nos damos cuenta cómo Dios quiere que nosotros seamos. Por eso dice la palabra que seamos como niños, ¿sí? Ya cuando el niño va creciendo, uno va dejándolo como más independiente, ¿cierto? Así somos también nosotros con Él. Entonces al principio nos enternece tanto, es tan bonito ese primer amor, pero nosotros no debemos soltar nunca ese primer amor que tenemos con Dios, ¿cierto? Pero ya cuando vamos creciendo espiritualmente, Dios sí nos va soltando, ¿sí? Él va dando pasitos atrás, a ver nosotros qué vamos a hacer, a ver si nos caemos, ¿cierto? A ver si regamos cuando ya le dijimos, ya le hemos enseñado que no riegue, ¿sí? A que no se eche el jugo encima. Cosas así, pequeñitas, Así es la fe también. El Señor nos permite entrar, ¿sí?, a las cosas de Él. Y cuando nosotros entramos en el Evangelio, cuando nosotros entramos
y le decimos: Jesús, ven a mi vida, Jesús, yo quiero entregarme a ti, yo quiero que tú entres y que tú seas el rey de mi vida y de mi corazón, ahí empieza un camino de fe, un camino que va a durar hasta que nosotros fallezcamos o hasta que el Señor venga. Y nosotros tenemos dos opciones: o seguir el camino en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, en medio de las cosas que pasan, o apartarnos. Solamente hay dos formas, ¿cierto? O llegamos a la meta o nos apartamos de la meta. Llegamos a la meta. El Señor mejor apartarse, porque si no vamos a estar con esa fe, con ese fervor, creyendo en lo que el Señor nos ha dicho en su santa palabra, entonces la fe es para perseverar. Tenemos que tener paciencia, les hablaba ahorita, ¿cierto? Perseverancia. Que por más de que no veamos el cumplimiento de eso que hemos estado pidiéndole al Señor, que es conforme a la voluntad de Él, que por más de que no haya venido Él todavía, nosotros perseveremos en su camino. Que salga de nuestra vida toda duda, que salga de nuestra vida todo temor, ¿sí? Que el Señor nos dé esa fuerza, esa fortaleza, pero que nosotros también accionemos, demos el paso. ¿Cómo fue la fe de Abraham? Vamos a mirar Hebreos capítulo 11 nuevamente. Entonces ahí les di dos promesas, ¿cierto? Promesa de salvación, Juan 3:16. Promesa de sanidad, Isaías 53:5. ¿Listo? Isaías 53. Sí, y todo Isaías 53 nos habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar Hebreos 11. Vamos a mirar los ejemplos de la fe. ¿Listo? Dice la palabra del Señor en el versículo 2, hablando de la fe, ¿no? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos no conocieron a Jesús, pero muchos de ellos sí hablaron con Jesús. ¿Sí? Sigamos mirando. Dice el versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es esto tan tremendo, no? Por la fe, sigo nuevamente con el 3 para que lo entendamos un poco mejor. Nuevamente el 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, la creación fue hecha por la palabra de Dios, ¿sí? Y la realidad era que no había nada. Dice: la tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? De esa era la realidad. La realidad de nuestras vidas muchas veces es la enfermedad. La realidad de nuestras vidas es ese hijo que no ha llegado a los pies de Cristo, ¿sí? Esa es la realidad. Pero dice, de modo que lo que dice, pero el universo, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando Dios envía esa palabra de Él, se crea lo imposible, se crean las aguas, se crea la tierra, ¿cierto? Es creado la luz. Entonces, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A pesar de que vemos cada día más perdido a nuestros familiares, si Dios prometió que Él los salvaría, Él lo hará. Amén. Yo digo amén, amén. ¿Sí? A pesar de que tengamos que seguir perseverando, hemos orado a Dios: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que ninguno de nuestros familiares se pierda. ¿Sí? Hemos orado para que eso sea así. Y a veces pasan cosas duras, cosas difíciles, como ustedes recuerdan hace 3 años,
en el caso mío, el fallecimiento de mi hermano. Y cuando yo recibí la noticia, yo decía, Señor, mira, yo he estado orando durante tanto tiempo por mi familia, años y años, porque yo conozco del Señor hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos años ya, así como casi 20 años, 18 años, fue la primera vez que yo asistí a una iglesia cristiana. Y yo le decía, Señor, desde esa época yo vengo orando por mi familia, vengo pidiéndote por la salvación de ellos, ¿sí? ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Qué pasó con mi hermano? Y bueno, el Señor respondió la oración, respondió que Él le había dado una oportunidad para arrepentimiento y se había arrepentido. Eso no lo sé porque Él me haya dado testimonio de eso, ni porque hubiésemos podido hablar ni nada de eso, pero el Señor en su misericordia lo hizo. Yo creo en eso y creo que Él está en el cielo, ¿sí? Pero dolorosamente sabemos que hay muchos familiares que han fallecido y que no se han ido con el Señor. Pero cuando nosotros entramos en el camino con el Señor, nosotros decimos, Señor, mira, aquí están todos estos familiares que tenemos, hermanos, padres, hijos, ¿cierto? Sobrinos, sobre todo como la familia más cercana, ¿no? Los nietos. Sí, o sea, la familia más cercana. Porque bueno, pues nosotros de todas formas oramos por los primos, por los tíos, tías. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué promesa es la que nosotros hablamos? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si el cabeza de familia cree en el Señor Jesucristo, Carlitos, serás salvo tú y tu casa, tu esposa, tu hija. ¿Sí? Si María Eugenia cree, será salvo tu hija también. Si doña Nancy ha creído, tus hijos serán salvos, ¿cierto? Si doña Dalia ha creído, sus hijos serán salvos, todos, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Amén. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, así es. Amén, amén, así es. Entonces, el Señor ha dado unas promesas tremendas. El Señor es todopoderoso, entendamos bien eso. Para nosotros poder aferrarnos a Dios en medio de las dificultades y en medio de que vemos que la cosa como que por ningún lado, aferrémonos a la promesa de Dios y hablémosla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de salvación para nuestra familia, esa es la promesa. Miren, yo les estoy botando promesas, espero que las cojan, espero que esto no se les olvide, que quede grabado en sus corazones, ¿sí? Y que den fruto abundante para el reino de los cielos. Es muy, muy importante que así sean nuestras vidas. Entonces, después dice el Señor, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. A pesar de que Abel murió, ¿cierto?, a manos de su hermano Caín, se fue para el cielo. Entonces, ¿cuál es el temor? El temor de una enfermedad, a veces el temor de la muerte, tenemos que dejarlo a un lado. Si nos vamos con el Señor. Decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El vivir es Cristo porque lo está predicando a todos lados, a toda hora, en todo momento, pero el morir es ganancia porque me voy con Él a descansar, a disfrutar con las cosas que Él tiene ahí en el cielo reservadas para nosotros. Entonces, ¿por qué va a haber temor? ¿Cierto? No tiene por qué haber temor, antes una alegría. Lo que estemos haciendo en la tierra es para Dios, y si nos vamos con Él. Que así sea en el nombre del Señor, amén. Perseveremos para eso. Dice el 5, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es eso de que fue traspuesto? Pues que lo arrebató. Él no caminaba con Dios y le agradó, o sea, le gustaba, era su amigo, ¿sí? Por donde iba, no camine, no, vamos por aquí, camina, te muestro esto, te muestro aquello. Él iba caminando, así Dios quiere que seamos con Él, que caminemos con Él.
que a donde vayamos, vayamos con Él. ¿Sí? Que lo que hagamos, lo hagamos con Él. Todo, es que todo lo podemos hacer con Él. Que si vamos a trapear, estamos ahí con Él, ¿cierto? Que si estamos estudiando, ay Señor, te alabo, en medio de lo que estemos estudiando, de lo que sea, en el trabajo. Que si estamos llenando una factura, la contabilidad, por decir un ejemplo. Señor, precioso eres tú, te alabo, te bendigo. Ahí todo el tiempo. Sí, yo sé, me ha pasado también que hay momentos en donde uno necesita mucha concentración en lo que está haciendo, ¿verdad? Manejando, por ejemplo. Yo no puedo estar manejando y allá elevado. No. ¿Cierto? Pero sí lo podemos hacer, sí podemos estar en adoración al Señor, viéndolo al Señor en todo tiempo, en todo momento. Es que todas las oraciones que podemos hacer, no solamente para pedirle al Señor, sino para darle gracias por todas las cosas que Él nos ha dado, toda la vida, la salud, todo lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros y los familiares. Sí, amén, así es. Entonces vemos aquí ejemplo de Abel, el ejemplo de Enoc, ¿cierto? El de Noé también. Y vamos a mirar el versículo 6. Dice, pero sin fe, que era el que estaba leyendo ahorita aquí doña Dani. Eso como cuando usted está leyendo la Biblia y se le revelan versículos, así le pasó ahorita a doña Dani. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que el solo hecho de que nosotros estemos hoy buscando la presencia del Señor, vamos a tener galardones en el cielo si perseveramos, ¿cierto? Si nosotros seguimos adelante, porque dice también la palabra del Señor, vuelvo a decirlo nuevamente, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿sí? El Señor nos ha dado la puerta abierta de la salvación y cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo entramos por esa puerta. Pero si nosotros practicamos el pecado y no salimos de allí, seguimos en lo mismo que hacíamos durante años y años y años, ¿sí? Simplemente esa puerta se cierra. No podemos retroceder. Porque pisaríamos la sangre de Jesucristo, quien lavó nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Quien nos limpió. Entonces hay que seguir adelante. Vamos a mirar también que, veíamos, el siguiente versículo es el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Entonces vemos también esa fe de Noé. La fe de salvación, esa es fe de salvación. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Abraham? ¿Qué fue lo que recibió Noé? ¿Qué fue lo que recibió Enoc? ¿Qué es lo que recibió Abel? Palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo recibió la palabra de Dios Abel? No lo dice en la Biblia, pero dice que a Dios le agradó el sacrificio que él hizo, ¿cierto? Entonces él recibió una palabra de Dios, él oró y algo le dijo Dios. Y entonces ustedes dirían, ay, pero es que Dios, yo quisiera que Dios como que me hablara audiblemente, como que sí, como que se revelara, como que pasara algo así, un estruendo en mi casa y que llegara, no. El Señor nos habla a través de su palabra, el Señor nos habla a través de sus ministros, ¿cierto? Y si nosotros no empezamos por obedecer esas palabras, ¿cómo podemos tener una palabra en intimidad si no aprendemos a discernir su voz? Puede que el que nos hable no sea Dios. Entonces, por eso es tan importante, y el ayo, el que nosotros tenemos es la Biblia, ¿cierto? La palabra de Dios y la interpretación que nos da por el Espíritu Santo y por sus siervos también. Por eso el Señor coloca siervos para que nos prediquen la palabra, porque cuando entramos muchas veces no entendemos las cosas, no entendemos los contextos, no entendemos por qué se hablan las palabras, pero entonces vemos los ejemplos de estos varones, ¿cierto? Vemos el ejemplo también de Enoc. Él caminaba con Dios y Dios lo arrebató, se lo llevó, ¿sí? Y Noé se puso de loco, no dijo, un día voy a hacer un arca,
porque yo creo que va a llover, ¿no? ¿Cierto que no? Dios le habló, Dios le dijo, y él ¿qué hizo? Obedeció. ¿Qué te ha dicho Dios y no has obedecido? Eso sería lo que nos deberíamos preguntar en este momento. ¿Qué nos ha hablado Dios y no le hemos hecho caso? ¿Qué nos ha hablado Dios acerca de las cosas de la palabra en las que nos hemos frenado? Miren, en la medida en que nosotros obedezcamos lo que Dios nos dice, a través de su palabra, a través de sus ministros, de sus siervos, más rápido vamos a llegar a lo que Dios quiere, ¿sí? A que nuestro carácter sea transformado. Las pruebas vienen para precisamente fortalecer nuestra fe, para saber de verdad qué hay en nuestro corazón. Pero si en medio de la prueba, por ejemplo, una prueba económica, lo que hacemos es maldecir e irnos, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? La fe fue probada y fue hallada falta, ¿sí? Entonces, La fe es muy extensa. Cuando ya la vamos a recibir, si nosotros nos echamos para atrás, pues pase para el final de la cola. exactamente. Entonces, eso es la palabra que Dios quiere hablarnos en este día. Si nosotros esperamos que Cristo vuelva, debemos estar en arrepentimiento, en fe, en santidad y haciendo obras de amor. Vamos a mirar un momentico Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así la palabra del Señor, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar haciendo nosotros para esperar al Señor? Las obras de misericordia y guardándonos sin mancha del mundo, ¿cierto? En este tiempo, no es como en el tiempo antiguo que se veían las viudas, los huérfanos, se ve ahorita más las madres solteras, ¿cierto? Los niños que están en sus casas o que están, por ahí en el colegio y los padres están trabajando. Esos muchas veces son niños huérfanos, a pesar de que tienen papá y mamá, son niños huérfanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ir y visitar y consolar y ayudar al afligido, al que necesita. Cuando nosotros nos salimos de nuestro mundo ensimismados y empezamos a darle a otras personas de lo que Dios nos ha dado, allí está la felicidad completa. Allí está la alegría y el gozo de que Dios nos da. Entonces, en eso debemos estar en este tiempo, ¿sí? En la obra del arrepentimiento, en la fe, en la santidad y en las obras de amor. El mejor representante de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Él fue creador, autor. Él consumó en cada paso hasta la cruz la fe, ¿sí? Jesús llevó a cabo toda la profecía del Antiguo Testamento acerca del Mesías, completica. Si quisiéramos hacer un estudio acerca de las profecías que fueron cumplidas en el Señor Jesús, en toda su vida desde su concepción. Vemos cómo Isaías habló de él, cómo Zacarías habló de él, cómo el mismo Moisés en Génesis capítulo 1, versículo 3:15, es la primera promesa que hay en la Biblia acerca de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Génesis 3:15. Entonces, qué tremendas son estas cosas que el Señor nos habla, ¿no? ¿Qué nos quita la fe? ¿Qué creen ustedes que nos quita la fe? ¿Qué nos quita la fe? ¿Qué creen ustedes que nos quita la fe? ¿Qué nos quita la fe? El ser incrédulo, digo no. ¿Qué nos quita la fe? ¿Qué nos quita la fe? La ignorancia, la falta de perdón.
Hebreos 12:1. ¿Qué nos quita la fe? Hebreos 12:1. ¿Viste la tienes? Tienen tantos papeles ahí que no podemos pasar. 12:1 dice, tanto nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos atañe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos pecado. delante. Muy bien. Entonces, lo leemos de nuevo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿qué es lo que nos apaga la fe? ¿Qué es lo que nos quita la fe? El pecado. Pero también fíjense lo que dice aquí, el peso. Despojémonos de todo peso, las angustias. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una angustia? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una preocupación grande? No nos deja pensar. No podemos tener fe ahí, porque ¿qué se nos volvió? Una idolatría. Ese problema se nos volvió lo que pensamos. Y no podemos ni alabar a Dios, ni orar, ni hacer nada porque estamos despreocupados. Que se estrelló el carro, que pasó esto, piense en eso. Se nos vuelve el ídolo el problema. El carro, la casa, lo que sea. Todo lo que nosotros pensemos más que pensar en Dios, eso es nuestro ídolo. Eso es nuestro ídolo, y la idolatría es pecado. ¿Sí? El pecado nos quita la fe. ¿Cómo se fortalece la fe? Vamos a mirar Hebreos 11:6 nuevamente. Ese es un punto. La fe se fortalece dejando el pecado. Muy bien. Fe es imposible agradar a Dios. Es necesario Teniendo siempre a Dios de primera. sea que le hay, tenga a lo poderoso que le gusta. Bien, exactamente. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué va a fortalecer nuestra fe? La búsqueda de Dios, la oración creyéndole, no una oración repitiendo cosas, no una oración en donde yo oro, pero por dentro digo, ¿será que sí? ¿Será que lo que yo estoy orando sí va a pasar o no? ¿Ah? Entonces, búsqueda de Dios y oración a Dios creyéndole, apartándonos del pecado, teniendo una relación personal y genuina con Dios. Eso va a acrecentar nuestra fe, tener esa presencia del Espíritu Santo. La oración principal que nosotros debemos hacer durante todos nuestros inicios de oración, en nuestros devocionales, lo que sea, la oración fundamental es Espíritu Santo, que estés con nosotros, ¿sí? Que guíame tú, dirígeme tú. Espíritu Santo, aviva mi vida. Espíritu Santo, Padre eterno, Señor, te exalto, Señor, te alabo, Señor, te bendigo. La alabanza, la adoración a Él, ¿sí? Eso es lo primero, eso es lo más importante, que el Espíritu Santo esté ahí, que el Espíritu Santo sea el que guíe, ¿cierto? Bueno, muy bien. La fe también es necesario que la demostremos, ¿sí? Dice, si nosotros tenemos fe, pero no tenemos obra, está muerta. Vamos a mirar Santiago 2, 14, 17. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, la fe es lo que nos trae la salvación, pero las obras corroboran que nosotros tengamos esa salvación realmente en nuestras vidas, que no seamos indiferentes ante la necesidad que se tiene, primeramente dentro de la congregación. No debemos ser indiferentes, ¿sí?, ante las necesidades que tenemos entre nosotros. Y eso, en este punto, nosotros somos una iglesia que está en crecimiento, ¿verdad? Somos una iglesia que está en crecimiento. Entonces, en medio de nosotros hay necesidades. En medio de nosotros muchas veces hay preocupaciones, una cantidad de cosas. Entonces, ¿de qué se trata la unidad, el amor y todo lo que Dios quiere poner en medio de nosotros? De que nos estemos apoyando en medio de nuestras necesidades. Y también para los que tienen las posibilidades económicas de apoyar económicamente en medio de la congregación, maravilloso. ¿Sí? Ya después, bueno, vamos y miramos si podemos apoyar en Bogotá, las necesidades en Bogotá. Después vamos y miramos si podemos apoyar en las necesidades en Canadá, en Medellín, en donde está nuestro pastor en este día, ¿verdad? ¿Qué necesidades se van a empezar a presentar si se abre una obra allí? Entonces, nosotros debemos demostrar la fe por nuestras obras. Hay otra cosa que es muy importante y es de lo que hablábamos al principio, y con esto ya empezamos como a cerrar un poquito la predicación, y es que ser optimistas o tener actitud positiva al respecto. ¿Listo? Que ser optimistas o tener una actitud positiva. ¿Qué es la actitud positiva? Tú eres un campeón, tú eres Eso no es tremendo, eso no es fe. El decir, por ejemplo, cuando una persona está enferma, diga que no está enfermo, diga que no, eso no es fe, eso es actitud positiva. Y hay que tener cuidado con estas cosas. A veces no nos gusta hablar lo malo, ¿cierto? O sea, como hablar como la derrota o hablar lo malo. Pero no tenemos por qué estarlo diciendo tampoco, pero no podemos en ninguna manera tapar el sol con un dedo. O sea, si hay una enfermedad, la hay. Pero ¿cómo es la manera entonces de hablar? No es diga que está sano, no. Es vamos a orar para que cambie esa realidad. ¿Sí? Esa es la manera, esa es la forma. Vamos a orar para que esto que está pasando en este momento, esta dificultad, este problema que estamos teniendo, se resuelva. Y ahí vamos a dar gloria a Dios. Porque si decimos, diga que está bien, diga que no tiene nada, entonces, ¿qué estamos diciendo? Actitud positiva. Estamos siendo igualitos que estas personajes que nos están dando ánimo a toda hora, ¿no? Entonces debemos sacar de nuestras vidas todo ese concepto que hemos visto en el pasado y empezarle a pedir a Dios que podamos ser conscientes de la realidad que se está viviendo, no para declarar cosas malas, no, sino para saber en medio de esa realidad qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a orar para que veamos el testimonio de Dios. Como cuando yo me paro aquí y digo, estaba enferma de una muela, puse la mano, oré, el Señor me sanó. ¿Sí? Había una realidad y era que estaba ¿qué? Con la muela enferma. ¿Sí? Pero ¿qué hizo Dios? Transformó, ya no hubo más dolor, ¿verdad? Entonces no debemos tener actitud positiva sino fe. Orar, no ser optimistas ni actitud positiva sino orar con fe, porque eso es lo que hacen los empresarios y los vendedores. La función de esa actitud positiva es el éxito familiar, financiero, empresarial, todo lo del mundo, ¿cierto? Pero la enfermedad sigue ahí. Pero claro, exactamente. Muchas veces la persona se sugestiona tanto que ya, o sea, no me voy a quejar ni voy a decir nada, pero por dentro lleva su dolor, ¿no? Entonces, más bien miremos lo que dice en Mateo 6:33, dice, se los voy a leer porque pues ya para que podamos terminar, ¿vale? Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo os será añadido. ¿Sí? En la medida que nosotros buscamos a Dios, vamos a tener las añadiduras y no debemos concentrarnos en las añadiduras, debemos concentrarnos en la búsqueda de Dios. Si nosotros lo buscamos desinteresadamente, Él sabe o no sabe nuestras necesidades. Teniéndolo a Él. Él sabe que nos hace falta unos zapatos, Él sabe que nos hace falta lo que sea.
¿sí? Un vestido, bueno, lo que sea. Él sabe que nos hace falta a veces la comida. Sí, claro. Él sabe que nos hace falta a veces el transporte. Él lo sabe. Esa arte que la tenemos ahora de producción para que no la tengamos. El Señor conoce todo lo que tenemos. Él sabe que No tenemos. le podemos necesitar nada. Pero Él sabe cómo somos nosotros. entonces, ¿en qué debemos ocuparnos? ¿En las añadiduras o en buscarlo a Él? Buscando a él. Buscarlo a Él. Buscarlo a Él. Las cosas imposibles son las que requieren fe. Juan 11:40. Las cosas imposibles son las que requieren fe. ¿Sí? Yo no tengo fe de que, ay, ¿será que me llega la pensión este mes? La estoy esperando, no la veo, pero me llega, ¿sí o no? O sea, sabemos, tenemos esa certeza. Ahí no, eso no es fe, ¿cierto? Eso no es fe. Una realidad. Es una realidad, exactamente. En Juan 11:40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Les voy a dar el contexto de esta palabra. Está Jesús con sus apóstoles, con los discípulos compartiendo, y de un momento a otro llega un hombre que le dice, Jesús, camine porque Lázaro está súper enfermo, camine porque se va a morir. ¿Y Jesús qué hace? Tranquilo, relajado, esperando, ¿cierto? Después de que han pasado ¿cuántos días llega Jesús allá? 4 días. Y entonces, claro, las hermanas de Jesús dicen, Señor, pero si usted hubiera estado aquí, no se hubiera muerto. Pero Dios quería glorificarse en eso. Entonces, por eso la fe es para las cosas imposibles. Por eso les decía ahorita, es para las cosas que nosotros creemos que no van a pasar. Pero ahora vamos a creer que sí van a pasar, ¿cierto? Porque si Dios lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Entonces, ¿qué pasó? Dios se glorificó. Y no oró por un enfermo, oró por un muerto y se levantó, resucitó. Entonces, claro, ellos decían, pero ¿cómo? O sea, porque Dios a veces hace eso, porque a veces Él se queda quieto, como si se quedara mirando la situación que estamos pasando y nosotros todos desesperados, mira esto, mira lo otro, mira no sé qué. Paciencia. Dios sabe lo que Él va a hacer y la fe es para esas cosas imposibles. ¿Cuáles son las recompensas de la fe? 1, que agradamos a Dios, ¿cierto? 2, vamos a ver milagros poderosos cuando tenemos fe en Dios. Vamos a mirar un momentico, les voy a leer Juan 14:12. Ahí adelantico dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando el Señor Jesucristo se fue, Él ascendió, pero dijo, no, o sea, ustedes estén tranquilos que viene el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos, empiezan a hacerse las obras, las señales, los milagros de una manera impresionante. ¿Y esto se los habló solamente a ellos o nos lo habla también a nosotros? Bueno, entonces veremos milagros cuando tenemos fe, agradamos a Dios, ¿sí? También una de las recompensas de la fe es el entendimiento, es que Él nos da entendimiento, eso se revela en nuestro espíritu, de nuestro espíritu sube a nuestra mente. Entendemos que Dios hace las cosas con el poder de su palabra, aunque no entendamos cómo lo hace. 5. punto, impacta nuestra vida. La fe trae un cambio en nuestro interior. Ya nuestra vida, cuando nosotros tenemos fe, no es igual. Nuestra vida es impactada y nos sirve también para impactar a otros con esa gloria de Dios. Nos sostiene en el proceso. Y también nuestra fe vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Vamos a mirar por último la palabra de Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4.
para terminar. Ay, Dios. Vamos a mirar desde el versículo 7 al 18. Esto es para que nosotros nos demos cuenta, cada una de las personas que estamos acá somos vasos de barro, ¿cierto? Somos vasos por donde Dios quiere pasar y llevar esas aguas celestiales a otras vidas. Entonces, miremos lo que nos quiere decir el Señor ya para terminar. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Entonces, a pesar de que podamos estar pasando por dificultades, de que no hayamos recibido cosas que hemos pedido a Dios, a pesar aún de que nosotros estemos esperando al Señor Jesús y Él aún no haya llegado, nosotros sabemos que debemos esperar y soportar en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de las cosas que estemos pasando, en medio de la enfermedad, ¿cierto? Debemos esperar en Él, porque dice su palabra tremenda y poderosa que esa leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces el Señor, a través de las pruebas, de las dificultades, nos pide que tengamos paciencia, nos pide que tengamos esa fuerza, esa certeza de que Él está ahí con nosotros, ¿sí? Y de que Él nos va a sacar adelante. Y cuando nosotros salgamos de la prueba, vamos a tener un peso mayor de gloria de Dios en nuestras vidas, porque vamos a ver la promesa de Dios cumplida en esas cosas que son imposibles. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa paciencia, que nos dé esa confianza, que nos enseñe a esperar en Él y que nos dé ese fuego para poder buscar su presencia, porque no es fácil. La carne siempre se va a oponer a que nosotros busquemos a Dios, por eso les decía ahorita, empieza a darnos pereza, empezamos a tratar como nos da sueño, eso sí que pasa tremendo, sobre todo cuando uno está bien cansado, que se ha levantado temprano. Bueno, pero vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos, no sé si alguien quiera que haga una oración especial para que pase aquí al frente. Somos poquitas aquí. Vamos a orar. Carlitos, ¿me ayudas? Vamos a colocar algo. Sí, vamos a colocar algo de música, por favor.
a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor. Bueno, Padre eterno, Señor, glorioso y poderoso, queremos poner nuestras vidas, nuestro ser, nuestro corazón delante de tu presencia y darte gracias por esta palabra, Señor. Pedirte que tú coloques esa paciencia, Señor, en nuestras vidas, que tú coloques, Señor, ese fuego, esa fuerza, Señor, para las cosas que tú quieres hacer a través de nosotros también, Santo Rey de Gloria. Padre, yo en el nombre de Jesucristo, Señor, pongo la vida, Señor, maravilloso de Luzmila delante de tu presencia, Señor. Yo te ruego, Espíritu Santo, que tu presencia descienda sobre ella, Señor, que tu unción sea derramada, Señor, que tu gloria, Señor, sea tomando su vida, Señor. Padre, tú sabes, Señor, la necesidad de nuestra hermana Luzmila, Señor. Tú sabes, Señor, que ella anhela, Señor, algo nuevo de ti también, Señor. Que ella quiere un nivel nuevo de tu presencia, de tu palabra, Padre. Señor, yo te pido, Señor, y te pedimos junto con mis hermanos, que tú coloques, Señor, de esa gloria tuya, Señor, sobre la vida de tu sierva Luzmila, Señor, para que ella pueda lograr, Señor, ese nivel que quiere contigo, Señor, para que sean quitadas, Señor, todas esas dificultades, todas esas cosas, Señor, en las que ella se encuentra, Padre mío, toda situación, toda preocupación, Señor, aún, Señor maravilloso, toda enfermedad, tócala por completo, Padre, que tu fuego descienda sobre ella en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Desata tu gloria, Padre, fuego de tu Espíritu, mi Dios, llénala, Señor. Llénala, Señor, de tu Espíritu, mi Dios. Dale esa fe, Señor. Que venga la explosión del río de tu Espíritu sobre su vida, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Desciende, Padre mío, tu fuego y tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, mi Dios. Tócala tú, mi Rey. Tócala tú, Señor. Tócala tú, precioso Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, amado Rey de Gloria, por este tiempo que tú nos has concedido para la oración, para la palabra, Señor, para la alabanza, Señor. Padre, en esta hora queremos poner delante de tu trono, Señor, a esas peticiones que tenemos delante de tu presencia, mi Rey. Queremos pedirte, Rey de Gloria, que tú tomes, Señor, nuestras preocupaciones y cargas, Señor. Que tú tomes, Señor, a esta iglesia en tus manos, Señor. Que tú traigas ese crecimiento, Padre bendito, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Y el crecimiento en número de tus miembros, Señor, aquí en esta iglesia, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que tú añades cada día a los que han de ser salvos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has concedido para tu palabra, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. Que no nos quedemos escasos, Padre mío. Que no nos quedemos en donde estamos, Señor, sino que avancemos, que sigamos adelante en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesucristo, nosotros atamos en esta hora esos espíritus de distracción en nuestras vidas. Los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Que cuando estamos allí en la oración se van los pensamientos, o que si a veces ponemos el computador empezamos a mirar otras cosas en vez de estar orando. Señor, te pedimos, Señor, Padre eterno, que tu gloria descienda sobre nuestras vidas, que ese peso de tu gloria sea en nuestros corazones, Señor. Desata tu fuego, Padre, desata el poder de tu reino
reino, Señor, sobre nuestras vidas, Padre, sobre cada uno de los que estamos en este lugar, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, para que nosotros podamos hacer la obra a la que tú nos has llamado, Señor. Padre, yo en esta hora te pido por mis hermanas e intercesoras que están aquí, Señor. Mira, Padre mío, que tú has traído, Señor, al grupo de intercesión, Señor. Y yo en esta hora te pido, Padre mío, porque tú ves ese espíritu de oración, Señor. Padre, gracias, Señor, por lo que tú haces a través de la vida de doña Nancy, de María Eugenia, de doña Dalí, de doña Clemencia, Señor, de Luzmila, Padre eterno, Rey de gloria. Llénalas de tu presencia, Señor. Llénalas de tu gloria, Padre. Llénalas de tu fuego, Señor. Padre, que en la medida que ellas están en esa búsqueda de tu presencia, tú respondas, Señor, sus peticiones, Señor. Mira a los hijos, Señor, que aún no se han convertido, Padre. Clamamos a ti en esta hora, Padre eterno, por esos familiares, Señor, que están allí en la maldad, en las tinieblas, para que salgan en esta hora, en el nombre de Jesús. Llena las bocas de mis hermanas, Señor, y dales ese fuego para la oración, Señor. Dales esa efectividad, Señor, en la oración, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, Señor. Llénalas de tu gloria, Señor. Llénalas de tu presencia. Llénalas de tu poder, Padre mío. Que cada vez que ellas abran la boca para orar, Señor, tus ángeles preciosos, Señor, esos ángeles que son consiervos nuestros, vayan, Señor, y fortalezcan y levanten, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el gobierno espiritual, Señor, para que podamos orar, Señor, y para que podamos, Señor, derribar fortaleza, Señor, para que venga, Señor, esa gloria, ese fuego de tu Espíritu Santo, mi Dios. Padre, gracias, Señor, por ese tiempo, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria, por la palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, nosotros quebrantamos en esta hora toda contaminación, toda tiniebla, toda pereza. Ahora atamos esta inmundicia de las tinieblas y le echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todo tropiezo para que nosotros no busquemos a Dios. Ahora mismo es atado esto y echado al abismo en el nombre de Jesús. Rompemos y quebrantamos toda obra de las tinieblas y te damos gracias, Señor poderoso, porque tú nos das un tiempo de victoria en este día, porque tú nos das un tiempo de sanidad, porque tú nos das un tiempo de restauración y de libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, y en esa misma comunión y reverencia vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas, y para despedirnos vamos a darle la gloria y la honra al Señor por todas esas cosas que el Señor hará en medio de nuestras vidas, en medio de la iglesia.